encontramos este refrán y lo hemos usado quizá alguna vez, que dice hijo de tigre, y generalmente usamos este refrán para pensar en esos hijos que son iguales a sus padres, con características en particular. Pero ¿no les parece que cuando uno, por ejemplo, va a visitar a una familia que acaba de tener un bebé por primera vez, qué es lo que uno empieza a ver cuando conoce a un bebé por primera vez, un recién nacido? Uno comienza como a tratar de identificar, ¿cierto?, los rasgos de ese bebé y empieza uno a decir, ah, se parece a la mamá, se parece al papá. Los abuelitos dicen que se parecen a ellos, ¿cierto? Pero todos como que de alguna manera tratamos como identificar. Y noten eso, que esos rasgos de ese bebé que acaba de nacer no son impuestos. Es decir, no es que los papás los imponen a los hijos o son exigidos, sino noten que esos rasgos son naturales, se dan de forma natural por el simple hecho de que ese bebé nació, ¿cierto?, de estos dos padres, de esta mamá y este papá, genéticamente tiene esos rasgos que trae desde su misma concepción. Así que es algo natural. Ahora yo les menciono eso porque quiero mostrarles hoy en el estudio, en el avance de nuestro libro Los Hechos, cómo es que el Espíritu Santo que vino a habitar en medio de las personas o habitar en las personas, en su iglesia, pues le dio unas marcas distintivas a esa iglesia naciente, como esos rasgos que han de estar en todos nosotros que somos iglesia, porque somos la misma iglesia, porque es el mismo Espíritu Santo que habita hoy en nosotros. Así que con esa idea en mente, les invito para que abran sus Biblias en el segundo capítulo del libro de los Hechos y vamos a leer desde el verso 22. Vamos a tener presente todo el capítulo, pero vamos a leer a partir del verso 22 hasta finalizar este capítulo. Así que por favor, si puedes seguirme ahí en tu Biblia o en las pantallas para que estemos muy atentos. Dice así la palabra del Señor. Hombres de Israel. Este que está hablando aquí es Pedro, que nos dice el verso 14. Aquí continúa su discurso, su predicación. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente,
dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Padre, te damos gracias por esta palabra, por la historia que se nos registra en este libro de Hechos. Gracias por dejarnos ver cómo el Espíritu Santo vino con poder para comenzar a marcar y colocar estas señales propias de aquellos que te pertenecen a ti. Ayúdanos, por favor, a ser cada vez más consciente de quién es que mora en nuestra vida, quién está con nosotros. Tantas veces ignoramos el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que por favor, ayúdanos a entender y comprender tu palabra de tal manera que seamos movidos conforme a tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 2 de Hechos es de esos capítulos sobresalientes, muy importantes, porque tenemos este acontecimiento de la llegada del Espíritu Santo para habitar en los creyentes. En el transcurso de la adoración esta mañana hemos estado leyendo en el capítulo 2 de Joel. Nos decía Jairo al comenzar esta celebración, 7 siglos antes de que viniera el Espíritu Santo, Joel profetizó que un día vendría esta promesa o este regalo de parte de Dios de habitar en los corazones de los hombres a través del Espíritu Santo. Jesús también, se nos dice en el Evangelio de Juan, que le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que entonces viniera el Consolador, el Espíritu Santo, a morar con ellos. Y en este capítulo 2 del libro de los Hechos se está cumpliendo esas promesas. Se nos habla al comenzar este capítulo de que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y con la venida del Espíritu Santo también se inauguró la iglesia, que comienza a darse forma a ese nuevo pueblo, a esa forma en la que Dios ahora quiere tratar con los suyos a través de la iglesia, la creación de un nuevo pueblo que pertenece a un nuevo pacto. Y estos acontecimientos en este capítulo son realmente fascinantes, son sorprendentes. De hecho, uno lee esa narración primera que está en el capítulo 2 y pues uno puede notar lo que experimentó la gente que presenció, pero aún nosotros como lectores vemos esto y pensamos con asombro, ¿cómo sería ese momento, ¿no? En el que el Espíritu Santo vino en esa forma, como viento, dice que sopló sobre ellos, que había como fuego sobre sus cabezas, y entonces dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y como era una fiesta muy importante para los judíos, pues había personas de todos lados que habían llegado, y ellos comenzaron a hablar en lenguas que todos les entendían, muy interesante eso. De hecho, aquí un paréntesis y un dato importante. Recuerden ustedes cuando en Génesis se nos habla de que Dios trajo lenguas sobre la humanidad. Fue para separar, ¿se acuerdan? Por causa del pecado. Ellos querían construir una torre muy alta, ¿cierto? Que llegara hasta el cielo y crear un hombre. Y Dios trajo estas lenguas que los dividió.
Pero aquí Dios trae estas lenguas especialmente para unificar, para unir y que todos puedan escuchar y entender las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, lo que empieza a suceder aquí en este capítulo 2 es muy interesante. Lo que comienza a ser el Espíritu Santo en la vida de estas personas, en la vida de esta iglesia en particular. Y yo quisiera mostrarte esos rasgos, esas marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo a través de estas 4 palabras. Esas son las 4 palabras: un milagro, una predicación, una respuesta y por último una comunidad. Iniciamos con esta palabrita, un milagro, un milagro. Este capítulo, por supuesto, marca, ¿cierto?, una obra sobrenatural que tenemos aquí con esta llegada del Espíritu Santo, Dios mismo habitando en los hombres, cumpliéndose esta promesa de Joel. Y claro, uno mira el texto y nos llama la atención inmediatamente ese suceso en particular, que de hecho es uno de los eventos más importantes en la historia de la redención. Pero yo quisiera llamar tu atención sobre un punto importante, significativo en esta historia, y es apreciar quién está hablando en este texto. Es decir, aquí hay un sermón, una predicación, pero al comienzo una defensa. Pero ¿quién es el que está hablando ahí? Y este es nada más y nada menos que Pedro. Están los 11, están allí todos los apóstoles, pero Pedro es el que toma la voz, dice en el versículo 14, que alzó la voz y les declaró. Ahora él comenzó a hacer defensa porque la multitud estaba creyendo que esos hombres estaban borrachos. Y Pedro comienza a decirles, no, es demasiado temprano para estar borrachos. Y uno no sabe qué hubiera pasado si hubiera sido de noche, ¿no? Pero Pedro les dice, está demasiado temprano. ¿Cómo les ocurre? No, no es posible. No era posible en ese entonces. Y esa defensa dio paso al primer sermón. En el libro de los Hechos tenemos varios sermones y este es el primer sermón que da Pedro. Pero déjenme llamar la atención sobre este personaje. ¿Quién es el que está predicando? Se trata de este discípulo que el mismo Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, nos cuenta en su evangelio, fue un hombre que negó a Jesús, ¿se acuerdan? Y esa historia es fascinante, la historia de Pedro, que cuando se le preguntó esa noche oscura en la que el Señor, el Maestro, fue tomado, y esta joven le preguntó, ¿tú no eres uno de los que estaba con ellos, con Jesús? Y él dijo, yo no conozco a ese. 3 veces le preguntó a esa joven, ¿conoces a ese Jesús? Y en último él ya, poco hastiado de esta mujer, le dice, yo no tengo nada que ver con ese tal Jesús de Nazaret. Este es Pedro que negó a Jesús en aquel momento. Pero ahora Lucas nos habla de ese mismo Pedro transformado, ¿se dan cuenta? Este es el Pedro que se para en este lugar, en medio de esta multitud, a pronunciar este sermón. Es como eso, no sé si ustedes recuerdan esos realities de Cambio Extremo, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez lo vieron? Cambio Extremo. Yo creo que los gifted no saben de qué estamos hablando, pero los que llevan más añitos caminando sobre esta tierra, de pronto sí recordarán ese reality show, que era que traían a personas a ese programa, un poquito como sin gracia, ¿cierto? Y entonces los colocaban en manos de expertos, odontólogos expertos, cirujanos plásticos y todo eso para hermosear pues a estas personas. Y entonces el programa consistía en que iba mostrando los cambios poco a poco y la gran expectativa del público, ¿cuál era? El último capítulo, ese gran día, cuando se abría la cortina y entonces aparecía esa persona y todo el mundo, arrancando por la familia, quedaban boquiabiertos, ¿cierto? ¿Es posible? ¿Es este el mismo? Y esa como la atracción, ¿verdad? Y comenzaban a mostrar las fotos cuando había llegado y las fotos como había salido. Esto que estamos viendo aquí es como un cambio extremo en Pedro.
Es como que uno piensa, ¿esta es la misma persona? ¿Es el mismo Pedro tímido, acobardado, que huyó? ¿Son estos mismos los hombres que están aquí en pie que cuando pidieron por Jesús se escondieron y huyeron? Pues sí, es el mismo Pedro. Ahora, lo que está ocurriendo con Pedro es un milagro. Es el milagro de la transformación. Es el milagro del Espíritu Santo que vino para mover e impactar estas vidas. Aún la misma experiencia de Pedro, su amargura en haber negado a Jesús. Y Juan nos cuenta que Jesús vino a él, ¿se acuerdan? Después en la resurrección. Y le preguntó 3 veces a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y la gracia del Señor restaurando la vida de Pedro es la misma gracia que lo perdonó y la misma gracia que hizo que ese que negó al Señor estaba a la espera en Pentecostés del Espíritu Santo y que fue el mismo que fue lleno del Espíritu Santo y que ahora está aquí en pie ante una multitud con denuedo, con valentía, con pasión, una multitud que sigue siendo hostil. Era la misma multitud que había gritado delante de Jesús y le había dicho al emperador, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero aquí está Pedro. ¿Sabes que todos los milagros del Señor son extraordinarios por ser obras suyas? Pero a veces nuestra tendencia es que tenemos más expectativa por cierta clase de milagros. Por ejemplo, milagros de sanidad, de liberaciones, de provisiones sorprendentes. Y eso está bien, por supuesto, es obra del Señor. Cuando Dios lo hace es maravilloso. Pero yo creo que debemos prestar mucha atención a estos milagros que el Señor hace de transformación de vida. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, muchas veces está la idea como de esos eventos, ¿cierto? Que impactan y tantas cosas de estas, pero pasamos por alto los milagros del Señor cuando toma a hombres y mujeres y los transforma para la gloria suya. Saben que la iglesia es ese lugar de transformación. Ese es el lugar. Dios está cambiando con nuestras vidas. Es como que Dios nos introduce en la iglesia, nos pone aquí, Él nos ha llamado para que tú y yo seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, una iglesia que llena del Espíritu Santo es una iglesia que está experimentando la transformación que solamente Dios puede hacer. Cuando tú ves cambios en tu vida, cuando ves cambios en un hermano, este es el gran milagro. Es un milagro del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en primer lugar. Pero también una segunda palabra que quiero llamar la atención es que aquí tenemos una predicación. Y lo que Pedro hace es dar un sermón, dar una predicación. Y esta predicación de Pedro y las otras predicaciones tienen esta característica y es que son predicaciones cristocéntricas. Ahora, ¿a qué me refiero con esta palabra cristocéntrica? Me refiero a que es Cristo el tema central. Eso es cuando nos referimos a predicación cristocéntrica. Es que quien es el protagonista en ese sermón, en esa exposición, es Cristo, es Él. Y lo que hace Pedro en este texto es basar su sermón, basar su predicación en Jesús. Él es el protagonista de la historia, Él es el tema principal. En otras palabras, Él está comunicando el Evangelio, la obra de Jesús, su muerte y su resurrección. Una predicación que viene para sacudir los corazones. Ahora miren por favor conmigo verso 23. Él ha comenzado a decirle, escuchen estas palabras y comienza a hablarles de Jesús, ¿cierto? De cómo había sido confirmado, de que ellos habían visto señales. Pero miren lo que dice el verso 23. Este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes, miren lo que dice Pedro, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes otra vez crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Saben que esta predicación cristocéntrica es atrevida? En el sentido de que miren esta multitud, viene a escuchar a ver qué va a decir Pedro. Están consternados por lo que ha pasado. Y lo que comienza a decirles Pedro es una cosa. Ustedes son asesinos.
Imagínate el impacto de esas palabras de Pedro en esta gente. Ahora, recuerden ustedes que estamos apenas a unos días de la muerte de Jesús, es decir, la muerte de Jesús todavía se habla todavía, de eso es fresca, está apenas a unos 50 días, más o menos. Y Él les está diciendo, ustedes son asesinos. Esta predicación cristocéntrica, interesantemente, no busca entretener a las multitudes. Sin duda no busca ganar adeptos para una religión nueva que están haciendo. Ni tampoco Pedro en su predicación pretende venderle algo a estas personas. Pedro no está buscando su fama como predicador y sus 5 minutos para salir al estrellato. No pretende de ninguna manera amenizar con palabras a la gente para que no se vaya, como tristemente sucede en muchos púlpitos hoy en día, donde se dice lo que la gente quiere escuchar para darles un momento de alegría en sus corazones, que salgan a la vida con un poquito de positivismo y regresen la siguiente semana. Por supuesto que no estamos hablando de una predicación legalista, pero estamos hablando de la comunicación de las verdades del Evangelio en amor y en gracia, pero con firmeza. Recuerdo que alguien mencionó, algún predicador, no recuerdo quién es, pero se me quedó esta frase que él dijo, hablando de la evangelización. Él dijo que cuando evangelizamos no debemos temer a que las personas se ofendan, porque han pasado toda su vida ofendiendo a Dios, dijo él. Si se ofenden una vez por él, no está mal. La predicación que surge del poder del Espíritu Santo viene para confrontar los corazones, para atacar lo que hay en nuestro ser, para descubrir lo que hay en nuestra vida. ¿Sabes que Jesús hizo eso con las multitudes en una ocasión cuando la gente lo seguía por todos lados porque hacía milagros? Y en una oportunidad Jesús multiplicó los panes y los peces y la gente estaba feliz con este Jesús. Pues imagínense no encontrar a alguien que le dé comida todos los días sin necesidad de trabajar. Qué maravilla, ¿no? Entonces cuando una noche se acostaron todos a dormir y Jesús se pasó al otro lado del mar, la gente se despertó y entró en caos. ¿Dónde está Jesús? Y entonces dice la Biblia que todos se montaron a las barcas y comenzaron a pasar al otro lado para llegar donde Jesús. Ahora, cuando llegaron donde Jesús, Jesús no les dijo, uy, hermanos, bienvenidos todos a este lugar. Los estaba esperando. ¿Saben qué les dice Jesús? Ustedes me siguen a mí porque les doy pan y les he multiplicado los peces. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes me siguen a mí por interés nomás. Y esa es la vez en la que la gente comenzó a irse. Y Jesús le dice a los discípulos, si ustedes también se quieren ir, bien puedan. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos? Sino solo tú tienes palabras de vida eterna. Es evidente que el objetivo de Pedro es llamar la atención a estas personas a que escuchen el confrontante mensaje del Evangelio. Y la primera verdad que ellos tienen que escuchar es que son pecadores. Hermanos, tú y yo necesitamos ser confrontados con la verdad. Tú y yo necesitamos que el Evangelio nos confronte en lo profundo de nuestro corazón. Y eso nos cuesta. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. ¿O a quién de nosotros le gusta que le digan la verdad en confrontación, no? ¿A quién le gusta? Yo creo que a ninguno de nosotros. ¿Saben? Cuando mi esposa me dice cosas que yo sé que son verdad y me está llamando la atención, yo guardo silencio. Porque me cuesta que me digan la verdad. Porque nos cuesta cuando nos cantan la tabla, como dice por ahí el argot público, que nos cantan la tabla y nos cantan unas cuantas verdades, no nos gusta. Reaccionamos, tratamos de defendernos, tratamos de compararnos y decir, pero yo no soy tan malo como fulano. Estrategias que tenemos para defendernos, ¿no? Y decir, no, yo no soy tan malo. Ya viste a fulanito de tal, ya viste no sé quién, ese sí que es malo, ese sí que merece, pero yo no. Nos encanta buscar excusas y escondernos detrás de otros, como cuando los niños llegan del colegio y entonces llegan y le dicen a uno, papá, saqué 5, esa es la máxima calificación, saqué 5 hoy en la evaluación.
y fui el único del salón. Y uno como papá, uy, el único, ¿no? Qué maravilla, ¿cierto? Y al día siguiente llega el niño con el examen en 1. Papá, perdí el examen. Pero todos en el salón perdimos, todos perdimos. Ni uno pasó. Siempre estamos buscando excusas para no ser confrontados. Y lo que hace el Señor es eso. Martin Lloyd-Jones, un gran predicador del siglo pasado, dijo, el mensaje confrontador del Evangelio, aunque a las personas no les guste, son las buenas noticias que necesitan escuchar. Si no somos confrontados, hermanos, si tú no eres confrontado en tu corazón con tu pecado, entonces no hay problema. Y si no hay problema, entonces no hay necesidad de una solución. Si no hay una esclavitud, entonces no hay de qué ser liberado. Si no estás secuestrado de algo, entonces no necesitas ningún rescate. Por eso el Evangelio lo que hace y el poder del Espíritu Santo es mover nuestras vidas hacia esta confrontación para ver lo que está sucediendo en lo más profundo de nuestro ser. Esto es lo que hace Pedro con esta multitud, es confrontarla y centrar este sermón en la persona de Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos en esa dirección. Por supuesto, aquí Pedro nos habla acerca de la supremacía de Jesús y cómo desde David se profetizaba acerca de él. Pero bien, déjeme pasar la tercera palabra de esta predicación, que es una respuesta. Y esta respuesta, si ustedes miran conmigo el texto, en el verso 37, nos sigue diciendo Lucas lo siguiente. Al oír esto, al oír esta confrontación y este discurso, esta predicación de Pedro, dice que ellos fueron conmovidos profundamente. Fueron conmovidos profundamente. Esto que hace el Espíritu Santo, cuando la palabra, el poder del Espíritu produce efectos en nuestro corazón, profundo en lo más de nuestro ser, cuando dice ellos, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este es un grito de desesperación, es un grito como de angustia, en el que ellos dicen, y ahora ante esta verdad, ¿qué haremos? Ahora noten lo siguiente, por favor, que está implícito aquí en el texto, pero cuando ellos dicen, ¿qué haremos? Es que ellos se han puesto en sintonía con las palabras de Pedro. ¿Y quién ha hecho eso? El Espíritu Santo, que les ha convencido en su corazón que realmente ellos fueron los asesinos de Jesús. Noten que ellos no están defendiéndose. Noten que ellos no están aquí buscando excusas para quedar libres de esta terrible culpabilidad. Ellos están simplemente diciendo, ¿qué haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer frente a esta condición precaria en la que nos encontramos? El Espíritu Santo que llena esta iglesia ha venido para convencerle de su pecado. Y por eso ellos han sido sacudidos en lo más profundo de su ser. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es un sentimiento bonito o una linda emoción en una gran celebración cristiana. No es que se produce una alegría momentánea en nuestra vida para traer algo de inspiración y positivismo a nuestro ser. No. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que Él viene para remover en nuestros corazones el pecado y la maldad. Que Él viene para consternar nuestra vida, para sacar las oscuridades, lo que es profundo de nuestro ser, derrumbar nuestros argumentos, nuestros prejuicios, al punto que tenemos que decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Qué importante entender nuestra condición. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y abre nuestros ojos al Evangelio, primero que hace y lo que sucede allí es que vemos nuestra suciedad, vemos nuestra condición, vemos nuestra situación precaria de pecado, de oscuridad. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero aquí Pedro muestra en sus palabras el camino ante esta desesperación. Noten que no es la acusación para dejarlos en la culpabilidad. No es que Pedro dijo eso y se fue y los dejó ahí para que se lamentaran en su culpabilidad y en su profunda tristeza. No. Pedro les indica qué es lo que tienen que hacer y le dice, arrepiéntanse.
y sean bautizados. El bautismo no como para el perdón, pero sí como una señal de que ellos estaban arrepentidos. Y es lo que el camino que él muestra, el camino de la humillación y el reconocimiento de que solo Cristo es Señor y solamente en Él hay perdón de nuestras vidas. Déjame decir dos cosas más de esta tercera palabra. Escucha muy bien esto, hermano. No es solo para el momento de la conversión cuando hablamos de arrepentimiento. No es solo cuando venimos a Cristo que hablamos de nuestro pecado y nuestra necesidad de arrepentirnos. El arrepentimiento es una necesidad permanente en la vida de todo cristiano que está viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está constantemente mostrándole su necesidad de perdón, su necesidad de venir a Cristo, que necesitamos arrepentirnos genuinamente delante de Él. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Se cuenta la historia de Napoleón, que una vez visitó una cárcel, una prisión del ejército, y ahí estaban pues hombres que habían sido tomados presos, y él fue a visitar esa prisión y comenzó a preguntarle a cada uno de ellos por qué estaban ahí. Y entonces comenzaron a decir, no, yo estoy aquí porque fue un malentendido, ellos creyeron que había sido yo, pero en realidad no. Y el otro, no, es que yo estoy aquí porque me tienen rabia y entonces me pusieron aquí para vengarse de mí. Hasta que él llegó a otro que le dice, ¿y tú por qué estás acá? Y le dice, yo estoy acá porque yo me robé alimentos que estaban prohibidos para nosotros por muchos días. Así que Napoleón terminó de entrevistarlos y le dice a la guardia, suelten a este hombre que se ha declarado culpable. Y todos dicen, pero no es justo, ¿cómo así? Si todos somos inocentes, ¿por qué solamente este? Y él dice, bueno, porque yo vine a liberar culpables y el único culpable es él. Si tú y yo, hermanos, no reconocemos esta necesidad, entonces no hay necesidad de un Salvador. Déjame decirte lo siguiente ya para cerrar este puntico. No es el número de personas lo que dice que una iglesia es llena del Espíritu Santo. No es que tanta armonía hay en la alabanza. No es si los programas que la iglesia tiene son atractivos y satisfacen los apetitos de nosotros. No son las estrategias lo que dice si una iglesia llena del Espíritu Santo. Lo que muestra este capítulo es que la obra del Espíritu Santo y su llenura en la iglesia se ve por corazones que son traídos a Él en arrepentimiento y en fe. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Es traer hombres y mujeres al arrepentimiento, a doblegar sus corazones y reconocer su gran necesidad de un Salvador. Cuarta y última palabra. Nos sigue diciendo el texto más adelante que Pedro siguió predicándoles y enseñándoles y nos dice que aquel día se unieron, ¿cuántas personas? Aproximadamente 3,000 personas. Una situación, digamos, particular que causó impacto. Ahora, no generó siempre el impacto que uno cree que iba a tener, porque más adelante nos dice la palabra que aún tenían temor de juntarse con ellos. Pero en esa comunidad, en ese grupo de personas, algo estaba ocurriendo. Y estos que fueron atraídos a esa confrontación, al arrepentimiento, que experimentaron esa transformación en sus vidas, fueron unidos a una comunidad. Y esa es nuestra cuarta palabra, una comunidad que está unida. Y nos va a decir desde el verso 42 en adelante que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza, que había venido temor sobre ellos, habían señales y prodigios por los apóstoles, que todos habían creído y estaban juntos, unánimes, que incluso, dice este texto, que vendían todas sus posesiones, las traían a los pies de los apóstoles para que las repartieran a quien tuviese necesidad, que continuaban unánimes en el templo, reuniéndose, partiendo el pan, se encontraban en los hogares y comían con alegría y sencillez del corazón. Esta es una comunidad que, ¿saben?, experimenta algo que no es normal, no es común, no es propio, es evidentemente, y yo creo que esta narración, este resumen que hace Lucas acá, esta radiografía de lo que era esa iglesia naciente, tiene el propósito de mostrar eso. No era algo particular de ellos, no era algo que había hecho el Espíritu Santo en sus corazones
y en sus vidas. Era el Espíritu Santo el que estaba trayendo esta nueva dinámica de vida a estas personas. No era una comunión superficial, era una comunión íntima, basada en el amor común de los unos a los otros. Podemos notar la sinceridad, podemos notar el amor con el que ellos comían juntos, y nos dice ese texto. Pero quiero señalar lo siguiente en esta palabrita, porque no es como ver este texto muchas veces de manera romántica, como cuando vemos esas fábulas o esas historias, ¿cierto? Tan lindas y tan bonitas, pero como que se quedan ahí en historias, en el aire, como que eso es allá. Pero yo quiero que tú puedas ver que en este texto hay un sabor a que es natural lo que está ocurriendo aquí. O sea, no hay indicios de que los apóstoles hayan puesto la obligación de reunirse tales días, o que haya la imposición de ellos de que vendieran sus propiedades y las trajeran. No hay tal indicio en la palabra. O que ellos se reunieran con cierta frecuencia. Es decir, lo que uno puede tener en ese texto, el sabor que tenemos aquí de parte de Lucas, es esto de que naturalmente surgió una comunidad que vivía con esta dinámica en su cotidianidad. Era esto. Personas transformadas por el Espíritu resultan en personas con estilos de vida diferentes. Eso es el poder del Espíritu Santo. Es cambiar vidas. Y aquí es evidente el cambio de vidas que al juntarse produce una comunidad distinta, diferente. Y déjame decir esto, ser transformados por el Espíritu Santo es una evidencia de su estadía en nuestro corazón. Si tú y yo decimos que en nosotros habita el Espíritu Santo, pero tu estilo de vida sigue siendo el mismo que traías y no ves ningún cambio en tu corazón, ni en tu forma de pensar, ni en tu forma de tratar tu familia, ni en tu forma de tratar tus hijos o abordar este mundo, yo quiero decirte, hermano, que entonces es necesario evaluar tu conversión. Porque no es posible que el Espíritu Santo, el poder de Dios, esté en nosotros y no haya transformación, no haya cambio en nosotros. Esto es realmente las marcas del Espíritu Santo en nuestra vida de forma natural. Bueno, ahí están estas 4 palabras: un milagro, una predicación cristocéntrica, una respuesta que es el arrepentimiento y una comunidad que es unida. Estas son las marcas del Espíritu Santo llenando a una iglesia. Por supuesto, eso no es exhaustivo, hay otras más, pero en este texto quería resaltar esto para ustedes. Bueno, a modo de aplicación y para cerrar esta predicación, primero, dirigirme a aquellos que no han todavía venido a Cristo para rendir sus corazones. Quizá hay personas aquí o que nos están viendo que simpatizan, que les parece un mensaje bonito, buenas enseñanzas, bonita música, un tiempo chévere, agradable, estar con gente, tomarse un café muy bonito, pero que todavía tú no has experimentado el impacto del Evangelio en tu corazón. Que todavía tú no has hecho como estos que dijeron, ¿y ahora qué haremos? Si no has experimentado todavía ese grito de angustia en tu corazón, yo quiero decirte, mira, esta predicación de Pedro que se pronunció hace más de 2000 años, que fue para esta gente y que fue registrada por Lucas, es para ti hoy. Y el llamado del Señor es a que tú puedas reconocer tu condición caída, tu condición de pecado, que sin Cristo estamos perdidos y que el único que puede salvar verdaderamente nuestros corazones y nuestras almas es Él. Así que el llamado para ti es que puedas humillar tu corazón, así como estos se humillaron y se arrepintieron en su corazón de haber ofendido toda su vida a Dios. Puedas hacer eso guiado por el Señor en arrepentimiento y en fe. Para la iglesia, en segundo lugar, todos aquellos que vivimos por la gracia del Señor como una comunidad, como hombres y mujeres que hemos sido redimidos por Él. Yo quisiera animarte a esto.
Mírate hacia adentro. Porque cuando hablamos de la iglesia, tenemos muchas veces la idea de ver a la iglesia como algo institucional, como cuando uno dice voy para la iglesia, salí de la iglesia, pasé por la iglesia, y a veces como esta idea de algo institucional, como que la iglesia son allá ellos, ¿cierto? Como eso que está allá en la iglesia. Pero lo que vemos aquí es que la iglesia, hermanos, eres tú. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Por eso si estamos hablando de marcas de la llenura del Espíritu Santo en su iglesia, tiene que ver contigo. No es en los otros, es en ti. Cómo estas marcas se están viendo reflejadas en tu propia vida. Y quizá hoy es un día que tú necesites transformación del Señor. Yo quiero decirte que el mismo Espíritu Santo que paró a Pedro en ese día y transformó a ese hombre de forma tan radical es el mismo que está en tu corazón hoy y que puede hacer milagro de transformación. Quizá tú estás luchando con algo que tú dices, yo no quisiera más esto. Esa es la oportunidad para que tú puedas ver al Espíritu Santo obrando en tu corazón. Quizá algunos de nosotros necesitamos ser confrontados hoy con algo en particular. Yo quiero decirte, rinde tu corazón. Deja de buscar excusas y de defenderte. Humíllate ante el Señor. Déjate confrontar por la palabra. ¿Hay algo en lo que el Señor te esté confrontando especialmente hoy a ti? Ríndete al Señor. Ven al Señor en arrepentimiento y en fe. Así como estos dijeron, ¿qué haremos? Ven en arrepentimiento. Esta es la respuesta natural de una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo.